Muy buenas tardes, hermanos, espero que estén gozosos, felices, disfrutando de este sábado maravilloso, nuestro primer sábado de enero. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que nos siguen de tantos lugares. A veces no damos con poder saludarlos a todos y cada uno, pero creo y quiero que sientan que en nuestro corazón hay un lugar para cada uno. Bueno, el día de hoy tengo un mensaje bonito. Donde hay fe, no existe el temor. En Romanos 8, del 1 al 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Este pasaje menciona las dos leyes espirituales básicas que operan en el mundo: la ley espiritual de vida en Cristo Jesús y la del pecado de la muerte. Una ley es un precepto establecido por siempre, obra de la misma manera. Al principio de la creación, Dios estableció las leyes que habrían de regir al mundo. Satanás no tiene poder para crear una ley. Él simplemente pervirtió las leyes espirituales que habían sido creadas por Dios. El pecado no era una nueva ley, era la ley de la justicia pervertida. La muerte, el odio y el temor es la fe pervertida. Dios dio a Adán la fe para sostener su vida. Cuando él desobedeció, Satanás logró el control y ese poder espiritual de la fe fue convertido en temor y el diablo lo usó para llevar a cabo sus planes. Las primeras palabras de Adán dirigidas a Dios después de que pecó fueron: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Satanás es lo opuesto de Dios en toda situación. La palabra de Dios es verdad. Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Así como al extremo opuesto del amor está siempre el odio, al extremo opuesto de la fe encontramos el temor. Dios es amor, Satanás promueve el odio. De igual manera, el diablo alimenta el temor en una persona, mientras que Dios, por medio de su amor, nos da la fe que nos sostiene en momentos difíciles. Al igual que el amor siempre venció el odio. Al igual que el amor siempre vence al odio, La fe que tú pones en práctica siempre vencerá al temor. Por eso así dice Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nos referimos al Señor y vivimos bajo la cobertura de su amor, nuestra fe se fortalece y sentimos paz, mucha paz. No hay absolutamente nada en los planes del diablo contra nosotros que la palabra de Dios no pueda vencer. Así lo resume Romanos, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una razón poderosa por la cual debemos buscar constantemente una íntima comunión con Dios. Mientras Adán se mantuvo en comunión con Dios, vivía por fe y no conocía el temor. Cuando él desobedeció, se cortó esa comunicación y se puso en movimiento la ley del pecado y de la muerte, y la fe se convirtió en temor. La Biblia nos da muchos ejemplos de enfrentar el temor. La fe resulta en temor por la falta de fe. Es que nos volvemos temerosos. Entonces tenemos que confiar plenamente en el Señor. Cuando confiamos plenamente en Él, no podemos padecer de temor, ¿de acuerdo? David declara: en Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Por todo esto podemos declarar con toda autoridad espiritual: porque yo vivo en el Espíritu de mi Dios, no temo absolutamente a nada. Créelo y guárdalo en tu corazón. A medida que nosotros buscamos refugio en el Señor, día tras día, venimos a Él en oración y meditamos en su palabra, somos obedientes a sus enseñanzas, nuestra fe se irá fortaleciendo y podremos rechazar el temor de nuestras vidas. Y en cualquier circunstancia, no importa cuán terrible pueda parecernos, sentimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Iniciamos un año nuevo y no debemos tener temor. Donde hay fe no existe el temor. Confíe sus planes al Señor, pídale dirección, obre conforme a su voluntad
y los resultados serán muy buenos. Año nuevo, nuevas cosechas, pero todo en las manos de nuestro Señor, confiados, confiados. Vamos a orar. Bendecido Padre Celestial, por favor, pon en mí un corazón ferviente, deseoso de buscar de tu presencia y tu comunión cada día de nuestra vida. Aumenta nuestra fe y aleja de nosotros el temor y todo aquello que proviene de ti, Señor. Todo lo que no venga de ti, lo desechamos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén. Gracias, amor. ¿Me regalas un tintico? Yes. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos, mucho más de lo que son bendecidos, que espero tengan la conciencia de esa bendición permanente en sus vidas, porque somos los bendecidos. Bueno, hoy voy a iniciar con otra vez el amor de Dios, porque el amor de Dios es inmenso y hay que escudriñarlo, hay que escrutarlo, hay que discernirlo, porque ahí está todo. Si encontramos la esencia, si encontramos el significado, si encontramos lo que trae, pues entonces vamos a poder disfrutar realmente de todas estas bendiciones de Dios y, como decía Cielo, de esa compañía que tenemos, de la cual tenemos que ser muy, muy conscientes, porque como lo he venido diciendo hace muchos años, el mundo entró ya en una etapa realmente crítica. Hay muchas cosas que en relación con la Biblia ya están comenzando a manifestarse sobre la conducta pecaminosa del hombre. No estoy hablando de los desastres naturales, sino de la conducta del hombre que deriva en corrupción, que deriva en maldad, de mucha más maldad, en arrogancia, en altivez, y entonces pues esto está causando realmente unos problemas delicados en la humanidad, que lo más delicado es que la humanidad cada vez está más separada de Dios. Y entonces pues si está más separada de Dios, pues el temor viene, la ansiedad viene, y toda esta clase de sentimientos adversos vienen que no quiere el Señor para nosotros. Y por eso es importante, hermanos, el tema de hoy. Bueno, todos los temas bíblicos son importantes, pero yo le pido, por favor, si usted está conectado con nosotros y si quiere contribuir a distribuir esta enseñanza a través del link, le pido que aproveche el momento y cada vez que pueda, únase con la gente, háblele del amor de Dios. Y mire que el Señor propicia los momentos. Lo he vivido, lo estoy viviendo, y así es como el Señor va a trabajar con aquellos que se quieren disponer. Amén. No se trata solamente de encerrarnos en un salón a escuchar a un pastor predicar o poner predicaciones todo el día o alabanzas todo el día, que es bueno, pero de eso no se trata. Se trata de compartir esto a otros porque el mundo lo necesita. Así que el tema de hoy es referente a cómo usted, si es creyente, si entiende el mensaje, si entiende lo que Dios Padre hizo con su Hijo en la cruz y en la resurrección, podría entonces estar impactando el mundo a través suyo, con el amor de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Ven? El sábado pasado estuve hablando sobre imitar el amor de Dios. Imitar el amor de Dios. Perdón, antes de iniciar, quiero enviar un mensaje porque de pronto mucha gente cree en estas cábalas sobre el nuevo año y nuevos propósitos y de una manera indirecta, muy íntima por allá, tal vez colocan sus esperanzas, su fe en el tiempo, en los días que ni siquiera sabemos si van a venir o no van a venir. Como dijo el Señor, ¿quién sabe el día y la hora? Nadie lo sabe. Entonces nadie sabe qué va a ser de su vida al minuto siguiente, de su existencia. Pero como que llega el momento de pasar de un año a otro y la concentración es que todo esto te traiga paz, que el año nuevo te traiga paz, que el año nuevo te traiga abundancia,
que toda tu familia encuentre lo que se necesita. Y bueno, son buenos deseos, deseos que nacen del corazón, pero ¿cuál es el problema? Que le estamos colocando la fe al tiempo, mas no en el Señor Jesucristo. ¿Por qué en el Señor Jesucristo? Porque, hermano, el Señor Jesucristo, Dios Padre, a través de Jesucristo, los que hemos estudiado esto del amor, entendemos que todo el amor de Dios está sobre su Hijo, y el que está en el Hijo recibe el amor de Dios. No hay otra manera, y eso es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Todo aquel que cree, y desató el amor de Él y las bendiciones para todo el mundo, pero aquellos que realmente entendemos lo que Él hizo y nos abrazamos a esa verdad y la acogemos, y esa es nuestra primicia de vida, premisa de vida, entonces, pues obviamente, y empezamos a hacer como Él nos dice, entonces vamos a disfrutar de estas bendiciones. Usted va a encontrar en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, declaraciones como, por ejemplo, si escuchas mi voz atentamente, si la tienes en cuenta y haces como yo te digo, te va a ir bien. Y hay una serie de bendiciones. Si vas al Nuevo Testamento y entonces ves a Jesús diciéndole, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo que usted necesita para vivir en este mundo. Amén. O como dijo el apóstol, amado, espero que prosperes como prospera tu alma. ¿Y qué es que prospere su alma? En el conocimiento, el entendimiento de Dios Padre, del Hijo, y eso es saber lo que ellos son, lo que ellos hicieron, lo que ellos planearon y ejecutaron para que todo aquel que en Él crea lo pueda disfrutar y lo pueda tener. Así que simplemente les doy esta introducción y a manera de saludo de inicio de año, para que su esperanza se ponga directamente en manos de Dios y el Señor Jesucristo, que es el vínculo, es la manera, es el cordero que permitió la entrada al lugar santísimo, la misma presencia de Dios. Así que entonces, imitar el amor de Dios es algo que deberíamos hacer los que creemos en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, en los que abrazamos su verdad, en lo que creemos que lo que dice la Biblia, y que creemos que realmente se cumple, porque es la palabra de Dios y Dios no miente, y Dios es perfecto. Y entonces en ese imitar el amor de Dios podríamos comprender mucho mejor sobre esa esencia que compone a Dios, sobre lo que Él es y cómo esa vivencia al imitar ese amor de Dios va a provocar un fluir natural de la nueva identidad que hemos adquirido en Cristo. Hoy voy a tratar de usar ejemplos prácticos para que podamos de alguna manera comprender mejor lo que estoy diciendo. Ahora, la Biblia define a Dios, entre otras cosas, como que Dios es amor. La esencia pura de Dios es amor. Uno de sus atributos, el más grande, de donde se derivan prácticamente todos los demás, es amor. Y dentro de ese atributo del amor, Dios tiene atributos. El amor de Dios tiene atributos. Entonces, es lo que hemos estado estudiando. Y cuando hemos aprendido sobre estos atributos de Dios, pues entonces podríamos comprender mucho mejor qué es lo que Él quiere replicar en nosotros, a través de nosotros, para los demás, y de esa manera impactar el mundo, la sociedad en la que vivimos. Y entonces, hermano, por eso es importante entenderlo. Yo ruego y espero que cuando escuchen estas predicaciones, estas enseñanzas, la mente no se quede solo en escuchar y en apreciar la calidad o la bondad del mensaje, sino que sustraigan ustedes esa enseñanza que viene allí y lo apliquen y lo hagan para que realmente puedan vivir de alguna manera estas manifestaciones del amor de Dios. Ahora, aun cuando la humanidad manifiesta rasgos de amor, ¿sí? Y ese amor solo viene de Dios, entonces cuando la humanidad manifiesta algo de ese amor de Dios, aun cuando lo hace, no lo comprende, no comprende bien de qué se trata el amor, porque tendemos a condicionar el amor, ¿sí? Amamos si nos aman, amamos si me va bien, amamos si me toleran, amamos si tengo cómo manifestarlo a través de la materia, es decir, de detalles, de regalos. Amamos si conocemos, si no conocemos no amamos.
amamos hasta que me ofenden, de ahí en adelante entonces ya aplico otra clase de sentimientos, de emociones. Y entonces ahí es que yo digo, aunque tenemos ese ADN de Dios en el amor, porque si amamos es porque viene de Dios, no comprendemos en qué consiste el amor de Dios. No lo asimilamos y menos lo vive la gente o lo replica. Estoy hablando del puro amor de Dios. Entonces el amor de Dios hemos aprendido que tiene varios atributos, siendo eso también un atributo de su carácter. Y hemos estado estudiando atributos de ese amor. Gracias. Hemos estado también estudiando atributos de ese amor para conocer mucho mejor y vivir mucho mejor lo que Cristo estableció para aquellos que realmente han depositado su fe, su confianza en Él y quieren vencer su propia incredulidad aplicando la enseñanza que se recibe a través de la Biblia. Y una anécdota para sustentar esto de que vencer la propia incredulidad, porque todos decimos que creemos a Dios. Pero miren, cuando uno confronta a las personas, no importa su nivel intelectual, cuando no está cimentado su conocimiento de Dios en la Biblia, cuando realmente no está cimentado y sólido ese conocimiento en quién es Dios, y a pesar de que lo definimos fácilmente, ¿sí?, la gente no cree. Yo hablaba con dos personajes aquí, uno de aquí del campo, otra persona de la ciudad, que están por acá, perdón. Y les hice la misma pregunta, en el mismo lenguaje, las mismas palabras, porque estábamos hablando de Dios. Entonces, y de la Biblia. Entonces, indiferentemente de si habían o no leído la Biblia, ambos dijeron lo mismo. Pero es que la Biblia tiene muchas, uno me dijo metáforas que no son necesariamente verdad. Y el otro me dijo, pero es que eso está en la Biblia, pues puede ser así. Pero si no está en la Biblia, pues de pronto es un cuento. Entonces yo les decía, por ejemplo, ¿usted cree a Dios? A ambos les hice la pregunta. Me dijeron, sí, claro, yo creo a Dios. ¿Y Dios todo lo puede para usted? Me dijo, claro, Dios es todopoderoso. Le dije, ok, o sea que Dios puede hacer lo que sea. Me dijo, sí, claro. Entonces ambos contestaron lo mismo. Y les pregunté, ¿pero usted cree que Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán? Y entonces el citadino me dijo, no, pero es que, o sea, eso es metafórico, o sea, eso no sé qué. Bueno, me dio sus argumentos. Le dije, entonces usted no cree que Dios es todopoderoso. Porque si Dios es todopoderoso, ¿por qué le cuesta creer que Dios hizo con su poder de la costilla de Adán a la mujer? Lo mismo me contestó el personaje aquí del campo. Me dijo, pero eso sí es verdad. Entonces le dije, pero no me estás diciendo que Dios es todopoderoso, que lo puede todo, porque le cuesta creer que Dios puede hacer de una costilla una mujer. Ven, entonces decimos que creemos, pero realmente no creemos, no le damos ese crédito al Dios que está definido en la Biblia, que es todopoderoso, ¿sí? Y si Dios se describe a sí mismo porque Él fue el que inspiró en los hombres a través de su espíritu la escritura de la Biblia, amén. O sea, el autor intelectual es el mismo y se llama Espíritu Santo. Él les dio el material para que ellos escribieran, todos los personajes que escribieron en la Biblia. Entonces nos cuesta creer, decimos que creemos, pero nos cuesta creer y eso es incredulidad. Entonces hoy voy a hacer énfasis en cómo poder impactar el mundo en que nosotros estamos viviendo con ese amor desbordante, desprendido del Padre Celestial. Y entienda, mundo en la Biblia puede significar, de acuerdo a su contexto, varias cosas. Y cuando hablamos impactar el mundo, no estamos hablando de edificios, casas, terrenos, puentes, ríos, aves, no, estamos hablando de humanidad. Amén. Humanidad. En otras palabras, en otras partes está el mundo hablando del sistema corrupto de vida influenciado por Satanás. Amén. Entonces hay que saber entender exactamente qué es mundo y qué no es mundo, qué es mundano y qué no es mundano.
porque hay cosas del mundo que no son mundanas. Amén. Entonces, sí, eso vamos a tratar de definirlo. Ahora, si usted abre su Biblia, por ejemplo, le pido que vaya al Salmo 8. Es un salmo escrito por David, un salmo corto de 9 versículos, en algunas versiones está de 8 versículos, pero es impactante. Si usted nota cómo David comienza el salmo, comienza con la alabanza a Dios y el reconocimiento de su señorío, y termina ese mismo salmo de la misma manera que lo empieza. ¿Y cómo lo empieza? Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Váyase al final y entonces dice lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo David? David está observando la obra de Dios y no ahorra palabras para resaltar lo que Dios hizo, especialmente con el hombre. Vamos al versículo 3, Salmo 8, y vamos a leer del 3 al 6. Y dice así: cuando contemplo tus cielos, David está observando obra de tus dedos, le da a Dios el crédito de la creación, la luna y las estrellas que allí fijaste. Él sabe que fue Dios quien puso y creó todas las cosas como las hizo. Versículo 4, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? O sea, David, en otras palabras, está mirando la inmensidad de la creación de Dios. Se ve ante la creación y se ve mínimo, pequeñito ante la creación, y lanza estas preguntas. ¿Y quién somos nosotros? Tan pequeñitos, tan chiquitos, insignificantes ante tanta belleza en la creación, tan inmensa, para que tú nos tengas en cuenta. Es algo bastante interesante. Versículo 5. Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos y todo lo sometiste a su dominio. Wow, hermano, por favor, piense en esto, medite en esto. Medite en esto, porque cuando usted medita en esto, usted lo entiende y usted lo recibe por fe y lo comprende y lo abraza. Y cuando usted conoce la historia de la Biblia y se da cuenta de lo que está hablando David es cierto, hermano, usted no le queda más que alabar y glorificar a Dios. Cuando Dios hizo al hombre, fíjense que ahí dice que lo hizo coronándolo de gloria y de honra. ¿Qué significa eso? En los términos originales es algo distinto a lo que nosotros podemos pensar comúnmente. No es que Dios le puso una corona de estrellitas o de laureles o de oro o de diamantes en la cabeza del hombre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios rodea al hombre por todas partes, y esta es como la definición original. ¿Amén? Que Dios rodea al hombre por todas partes, que Dios con su luz radiante, brillante, resplandeciente, está alrededor del hombre, y a la vez esa belleza de esa luz, ese resplandor de esa luz lo está cubriendo. Algo similar a lo que los apóstoles vieron en la transfiguración, cuando vieron a estos tres hombres, a Jesús, a Moisés, allí envueltos en esa luz. Amén. Y entonces Dios hizo al hombre no con una corona corruptible, sino rodeado y envuelto ¿de qué? De su propia belleza, para que el hombre portara, llevara ese su esplendor. Amén. Ese fue el plan de Dios original, para que el hombre llevara irradiara esa belleza de Dios, esa presencia de Dios. Amén. Para que el hombre llevara todo su esplendor, para que el hombre estuviera envuelto siempre en la belleza de Dios. Pero a la vez, eso también quiere decir que fuera de ser portador de estos atributos de Dios, lo hizo por encima de todo lo creado. O sea, lo puso como: tú eres mi segundo en mando. Algo como José, cuando salió de todas estas calamidades y fue puesto segundo al mando en Egipto. Lo puso por encima de todo. Como solemos decir nosotros, de una manera como muy coloquial,
lo puso como peso, le dio como influencia, le dio como alguien que lo pongo aquí y a este me respeta a todo el mundo, algo así. Esto fue lo que hizo Dios y lo que está diciendo, declarando David en el Salmo. Y por eso la expresión de David en el versículo 5, pues lo hiciste poco menos que un Dios. Y poco menos que un Dios, se me ocurre ahora traer el ejemplo de Moisés. Ustedes recuerdan la historia de Moisés, 40 años viviendo bajo la influencia del faraón, fue educado, fue vestido, fue entrenado como un hijo de faraón, es decir, como un príncipe. Luego él comete el asesinato del egipcio y tiene que salir huyendo y va al desierto y por allá se convierte en pastor de ovejas y dura 40 años allá. Y en medio de esto, Dios lo escoge para que sea el que vaya a liberar al pueblo de Israel. Y resulta que pues Moisés se miraba a sí mismo y no se sentía capaz, no le creía a Dios, no sabía quién era Dios, porque le dice, si me preguntan quién eres tú, ¿quién digo que soy? A veces nos preguntan, ¿y cuál es tu Dios? No sabemos qué decir. Amén. Y entonces se me vino a la mente una anécdota, perdón que estoy interrumpiendo y tanto con estos paréntesis, pero es que es simpático, porque fui aquí al pueblo, a Machetá, y entré a una panadería. Y entonces ahí en el local tenían alabanzas a Cristo. Y entonces fui a pagar y la señora en la caja, me quedé mirándola. Le dije, ¿usted por qué tiene alabanzas cristianas puestas? ¿Acaso es que es cristiana? En estos términos. Y la señora se quedó mirándome así como que y no sabía qué responder, tuvo como temor a descubrirse que sí, que era cristiana. Y entonces me dijo, pues sí, soy cristiana. Le dije, pues dio gloria a Dios porque yo también lo soy. Entonces a veces no sabemos cómo contestar, tenemos miedo, no conocemos a quién creemos, nos hundimos ante el temor de las amenazas y no sabemos y no entendemos que Dios está a nuestro favor. Muy bien, entonces lo que hace David, versículo 5, pues lo hiciste poco menos que un Dios, refiriéndose al hombre, y el deseo de Dios entonces es, en otras palabras, y que David quiere expresar en este salmo, es que el hombre fuera el portador, la imagen misma de su gloria, de su resplandor, de su poder y de su dominio. Pero obviamente eso no sucedió. No sucedió en la antigüedad con el pueblo, que ni se ve ahora en el tiempo presente. Ustedes recuerdan. Algo pasó. Y la Biblia lo relata y lo define como la caída del hombre. Y es como si el resplandor alrededor del hombre hubiera desaparecido, como si la presencia misma de Dios se hubiera desprendido de allí, como que el hombre ya no está rodeado, pero fue voluntad del hombre y no voluntad de Dios. Usted recuerda allá en el Génesis cuando nos cuentan, cuando el hombre, Dios estaba hablando con el hombre todo el tiempo en el jardín del Edén, y el hombre escuchó la voz de Satanás, hizo lo que Satanás le pidió que hiciera, lo sugirió que hiciera, entre otras cosas puso en duda la credibilidad de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pues el hombre se separa de Dios, el hombre conoce el temor, el miedo, la agonía, la culpa, conoce la vergüenza y se esconde de Dios, y Dios entra. Y obviamente pues Dios todo lo sabe, pero es la manera en cómo nos enseña la Biblia que el hombre se apartó de él. Y ese no es el plan de Dios. Entonces, pero el plan de Dios no ha cambiado, hermano, ¿sí? Él quiere que el hombre viva la mejor vida, a lo cual el Señor lo llama vida abundante. Vida abundante, que no están viviendo, la gran mayoría de los creyentes no lo están viviendo. Muchos creyentes viven como Adán y como Eva, bajo el temor. Amén. Se esconden, están en la misma esencia, en el mismo camino de la humanidad, llenos de tristeza, de temor, de angustias, de ansiedades. Y como que no tienen esa paz cuando el Señor ya dijo, la paz los dejo, mi paz les doy. ¿Ven? No la del mundo, sino la mía. Entonces, ¿por qué si ya la dejó no la estamos viviendo? Pues porque estamos concentrados en lo que el mundo vive, en lo que el mundo suelta, mas no en las palabras de Dios. ¿Por qué dudamos? Porque no la tenemos firme en nuestra mente. Y entonces el Señor llama a esa vida, la vida que nos quiere dar, vida abundante.
¿Cuál es esa vida? Es esa vida que no perece. Es la vida inmortal, la vida libre de pecado y de toda maldición por causa del pecado. Es exactamente lo que vino a proporcionar nuestro Señor Jesucristo y es lo que todo creyente tiene por seguro hoy. Amén. Entonces, cuando una persona se atreve a vencer esa incredulidad para creer en Jesús Cristo, el Dios, hombre, Salvador del mundo, redimiendo la humanidad, Jesucristo, eso quiere decir Jesús y Cristo, en lo que hizo, cuando creen en lo que pasó allí, en su presencia en la tierra, que Él es Dios hecho hombre, se encarnó y se despojó y se humilló a sí mismo y volvió y se humilló ante los hombres porque Él sabía para dónde iba y qué era lo que iba a lograr. Cuando usted cree en esto, cuando lo entiende y lo abraza y se aferra a esta verdad, amén, entonces esa persona sabe en lo más profundo de su corazón que ha recibido la vida de Dios, que algo ha pasado dentro de él, pero es difícil exponerlo con palabras. Uno lo sabe, porque es la promesa. Y usted le cree al que lo dijo y al que la da. Y la promesa es el Espíritu Santo, que es la garantía, es el sello de parte de Dios de que usted va a tener una vida en abundancia. Pero mientras está aquí, usted va a ser protegido por Dios, usted va a ser provisto por Dios, así que no habría por qué temer. En estos días estuve hablando con unas personas sobre aquel maravilloso momento de mi encuentro con Dios, no el momento que estaba viviendo bajo las circunstancias, sino dentro de las circunstancias, el momento de mi encuentro con Dios. Y yo les decía que es muy difícil para mí explicar con palabras lo que había vivido, lo que había experimentado, ¿sí? Porque es así, es inexplicable, es como que no están las palabras suficientes para poder hacer entender a una persona por su razonamiento, su lógica, lo que viví, pero era Dios. Para mí no hay duda. Para hacer entender esa obra sobrenatural de Dios en la vida, en la nueva vida adquirida, la que Él promete, y nacerán de nuevo. Amén. Entonces, si vamos a la exposición que hace David en el Salmo, podríamos decir que es como recibir de nuevo esa gloria y esa honra de Dios. Es como volver a recibir toda esa belleza de Dios, todo su amor. Por ejemplo, y déjenme usar un ejemplo sencillo, un ejemplo actual y muy terrenal. Usted tiene hijos, si usted tiene hijos, usted se dará cuenta de que sus hijos hoy manejan el celular y todo lo hacen desde el celular. Amén. Y eso quiere decir que están usando el internet, y eso es muy común. Para algunas personas es mucho más fácil usar el internet que para otras. Ahora todos prácticamente lo estamos usando, pero inclusive aquí en el campo la gente lo usa. Pero para los que nacimos, crecimos y nos educamos sin ese internet, porque en mi caso yo vine a entrar al internet más o menos a mis 40 años, sí, sin embargo, gracias a Dios he podido aprender a manejar más o menos el internet. Nosotros tenemos un entendimiento muy diferente a lo que un jovencito hoy en día tiene sobre este tema. Ahora, para él es normal, para él es algo que necesita, es algo que desde que se despierta hasta que se acuesta, hasta que se duerme, tiene que tenerlo allí. Amén. De pronto para nosotros, con algunas excepciones, no es tan así, porque también conozco algunas personas que se la pasan allí, tienen dolores de cuello, dolores de mano, dolores de hombro, dolores de todas partes porque no sueltan el celular y no entienden que es la posición que asumen por estar pegados a este aparato. Ahora usted puede darse cuenta entonces de todos los desafíos que trae el internet para la humanidad, especialmente para los jóvenes, porque los jóvenes solo están experimentando lo que necesitan y sustraen, y eso es como el alimento diario. ¿Amén? Pero cuando usted entiende y ha vivido la transición de lo que era antes y lo que es ahora, se da cuenta que hay una cantidad de desafíos, hay muchas amenazas
que vienen a través del internet, que de pronto los más jovencitos no se dan cuenta. Ellos han nacido con el internet, viven con el internet, comen con el internet, estudian con el internet. Básicamente su vida se mueve todo el tiempo dentro del internet. Y como no lo entienden igual que usted como papá no puede tratar de decirle a un joven que no lo use, que no lo vea, que no lo pruebe, cuando es tan esencial para su vida. Amén. Usted no puede decirle sencillamente despréndase de eso y no lo use, porque eso es ya parte de la vida. Así que usted no puede entrar en un choque, sino que tiene que ser sabio. Usted lo que tiene que aprender es a fortalecer a sus hijos, fortalecer a estas personas que están ya, que es una realidad, metidas aquí en el internet. Amén. Usted ya está allí, entonces lo que tiene que hacer es fortalecer en lo que es verdadero. Buscar la forma de llevarlos a un entendimiento de lo que Dios quiere para ellos, y eso se da, hermano, perdóneme, con su propio ejemplo, no con palabras, no con prohibiciones, no con directrices punibles, sino con su comportamiento. Recuerde que usted es hijo del Dios de amor, por lo tanto usted ha recibido el amor de Dios, tiene que entenderlo y tiene que exteriorizarlo de una manera sólida, contemple, para que ellos realmente puedan comprender de qué se trata el amor de Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere para ellos. Porque así usted va a tener usted le va a dar herramienta a ellos para que ellos puedan defenderse de todo lo que el mundo trae para destruirlos aún por medio del internet. Vamos a leer la siguiente escritura, por favor, para entrar en forma sobre este tema. Y vamos allí a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Y nos dice el Señor: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, nosotros escuchamos frecuentemente a los cristianos llamando la atención a otras personas con estas palabras de no ames al mundo. ¿Y qué es lo que realmente quieren decir con esto? Ahora déjeme exponerlo mejor. ¿Qué es lo que hace que la ropa, por ejemplo, sea mundana? ¿Qué es lo que hace que la música sea mundana? Amén. El mundo significa lo que está diciendo en estos versículos de Juan. Cuando aquí en Juan estamos leyendo no amen al mundo, lo que nos está hablando es de lo que define ese mundo al cual se refiere el Espíritu Santo. Y tenemos que entenderlo. Usted no puede simplemente coger el mundo y odiar el mundo y detestar el mundo y separarse del mundo, porque en el mundo estamos. Entonces, ¿qué es lo que es? Protegernos de lo que el mundo, ese mundo al cual se refiere la Biblia, a ese sistema, el que lo define aquí, quiere hacer contra las personas. Entonces ese mundo, según Juan, lo define como los deseos de la carne o del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, que no provienen del Padre, sino del mundo. O sea que ahí está definido lo que es ese mundo. La arrogancia, los deseos de la carne o del cuerpo. Y también tenemos que entender qué es eso, porque usted tiene deseo de comer. Entonces, ¿eso es del mundo? No, es lo que usted desea comer y cómo lo desea comer. ¿Sí? Es la actitud. Por ejemplo, la codicia de los ojos. ¿Qué es la codicia de los ojos? Es lo que usted ambiciona tener, aún sintiendo envidia por los demás, aún olvidando principios, aún etcétera, etcétera. La arrogancia de la vida es aquello que lo pone usted en un estrado. Usted mismo se puede colocar sobre un estrado porque usted es altivo, arrogante. Eso no proviene del Padre. Y esto es la esencia de lo que lo que dice el Señor, que no amemos. Amén. Entonces, por ejemplo, la música que proviene del mundo. ¿Cuál es esa música? Esa música, toda la música
Solo la música que no dice el Espíritu Santo y que no habla del Hijo y del Padre. No, eso no es, hermano, porque hay música cristiana con un mensaje equivocado, o música que habla del Espíritu Santo, de Dios, con un mensaje errado. Entonces es aquella música que nace de una mente sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, que exalta la inmoralidad, que es hecha de los deseos del hombre y de su manera irrespetuosa de vivir, que no proviene del Padre, sino de la influencia directa del mundo. Es música amoral. El mensaje que lleva la música está lleno de esos deseos descontrolados, de lujuria, de violencia, de egoísmo, de amor descontrolado por las posesiones, por el poder, por el dinero. Amén. Es ese tipo de música, porque hay algunas canciones, por ejemplo, que le cantan al amor, que le cantan a la experiencia de la vida, a la naturaleza. Amén. Que es un mensaje bonito de una persona que quiere cantarle a otra porque la ama. Amén. Y eso realmente no es mundano. Solo le canta al amor. Así que, o la ropa, por ejemplo, hay ropa decorosa, pero hay ropa indecorosa. Hoy prácticamente estos artistas, sobre todo las mujeres, en el país nuestro tenemos algunas representantes que ya prácticamente se suben a recibir premios casi que mostrando todo. Eso es inmoral. Amén. Inmoral, exaltación del yo, del cuerpo, querer enseñar todas las cosas, provocar lujuria en las personas, el deseo en los hombres o en las mismas mujeres hacia ellos. Es decir, están trayendo un mensaje equivocado. Eso es inmoral, eso es del mundo. Amén. Pero hay ropa decorosa. Hay ropa donde las personas se visten, se ven muy bien, son decorosas. Entonces, eso no es del mundo. Amén. El trabajo. Es que usted es del mundo porque usted trabaja para el mundo. Todos trabajamos en el mundo. Amén. Así que, ¿qué es del mundo y qué no? Pues si yo soy asesino, esto es inmoral. Si yo soy ladrón, esto es inmoral. Esto no nace del corazón de Dios. Amén. Si yo trabajo para simplemente con el objeto de despojar a la gente de sus propiedades, eso es inmoral. Amén. Entonces, así que no a todo se le debe llamar inmoral y a todo se le debe llamar mundano. Y si por creer que no se menciona a Dios y a su Hijo Jesucristo o al Espíritu Santo, no se debe escuchar o no se debe ver, es cuando hay que tener cuidado de estar llevando a una persona por el camino equivocado. Amén. Hay iglesias, hay congregaciones donde le prohíben a las personas juntarse con la gente del mundo, donde le prohíben a los mismos fieles sentarse hombres y mujeres juntos, donde etcétera, etcétera. Pues esto es inmoral, porque el Señor lo que vino fue por los perdidos. Amén. Ahora usted no se hace como ellos se hacen como usted. Ese es el asunto. Porque Él vino por todos que estábamos como perdidos. Entonces, si Él no hubiera hecho eso por nosotros, no estaríamos nosotros disfrutando de la fe y lo que produce la fe, esa gran esperanza de vida eterna por el amor de Dios. Entonces, no es mundano todo lo que no es cristiano. Por eso yo a veces digo, pero ¿por qué le llaman música cristiana? Si es que la música no es la cristiana, el hombre es el que cree o no cree en Cristo. Amén. Ahora, otra cosa es música para alabar a Dios, para adorar a Dios. Música que trae contenido que me edifica. Eso es diferente. Amén. A las personas hay que edificarlas. Hay que construirlas sabiamente en lo que es correcto, en lo que es verdadero, en lo que acerca a esa persona a Dios. Hay que hablarles del amor de Dios, de la misericordia, del perdón. Hay que hablarles con sutileza, con amor, con autoridad, lo que es errado, lo que es equivocado. No tratando de parecer más santo que otros. Amén. Entonces el mundo es ese sistema de vida que invita a la lujuria, a los malos deseos, a la ambición de tener todo lo que se ve, el orgullo ese altivo de los propios logros y posesiones, de la arrogancia que se aleja cada vez más de Dios y cree más en sí mismo. Y si alguien, dice la Escritura, ama todo eso, lo que Juan dice por influencia del Espíritu Santo es que el amor del Padre no está en él. Y escuche bien, es el amor del Padre y no el amor por el Padre. Son dos cosas diferentes. Usted puede tener amor por Dios, pero usted no puede de pronto no tiene el amor de Dios. Amén.
Entonces no se trata de decir que una persona que no ama suficientemente a Dios es mundano. Lo que pasa en realidad con esta persona es que no entiende cuánto lo ama Dios y por eso es mundano. Amén. Porque sigue amando otras cosas y no a Dios. Porque cuando usted ama a Dios, usted quiere a Dios en su vida y Dios es tanto su amor que usted quiere vivir como Él le dice. Como una pareja de enamorados. Quieren vivir en la misma unión, en la misma dirección, con los mismos propósitos, con los mismos objetivos. Amén. Por ejemplo, cada vez que una persona cede a los deseos de la carne, esos deseos desordenados de la carne o a los deseos del orgullo, a la lujuria, a la altivez, a la ambición, es porque no sabe cuánto Dios lo ama. ¿Y para qué está entonces usted si sabe el amor de Dios? Pues para enseñarle. Amén. Estoy hablando a los que realmente conocen de esto, y si usted no lo conoce, mi hermano, pues para eso estamos aquí, para enseñar, y ponga atención y comience a desarrollar una relación con Dios. Usted tiene acceso directo a Dios, porque eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Le da el acceso, la entrada directa. Usted puede entrar sin temor, usted puede hablarle a Dios con franqueza. Dios lo conoce, Dios sabe sus aflicciones. Dios conoce sus debilidades, Dios conoce sus pensamientos, Dios lo conoce, Dios lo creó. Así que háblele tranquilamente, sin temor. Manifiéstele sus inquietudes. Si no conoce, si no sabe, si se siente ignorante de la palabra, dígale: Señor, enséñame, ilumíname. Yo hice esta oración al principio. Ahora, entonces la mejor manera de fortalecer usted a un hijo, por ejemplo, o a un ser querido que todavía no está en este caminar, en la búsqueda de esa santidad hacia Dios, es seguir asegurándolo en el amor hacia ellos y recordándole que Dios los ama. Él nunca los dejará donde quiera que vayan. Esa es una promesa. Si fracasan, el amor de Dios que está en usted será el que brille para ellos y será reforzado con esa propia actitud suya hacia su hijo, hacia su ser querido. Enséñele a acudir a Él, a cómo hacerlo. No estoy hablando de tolerar todo y de pasarlo todo, no estoy hablando de no corregir o de disciplinar. Es la manera en cómo usted lo va a hacer. Es la manera en cómo le va a hablar, es la manera en cómo usted, aplicando la sabiduría de Dios, va en su templanza a enseñarle cómo acercarse a Dios y no cómo alejarlo de Dios. Usted le empieza a imponer castigos y cosas, pues no está haciendo nada, hermano. Yo no estoy hablando otra vez de no disciplinar, eso hay que hacerlo. Entonces, estas son las cosas que ayudan. No se trata de señalar y condenar, se trata de tener el amor del Padre, que ha tenido paciencia, tolerancia, disciplina, enseñanza, amor, templanza, bondad con nosotros, y es replicarlo. El amor del Padre no es exclusivamente para la predicación. Usted no se para a predicar y habla del amor de Dios y ya. No. El amor del Padre es para la experiencia de vivir la vida que Él enseña y que se refleja naturalmente al mundo. Cuando solo nos limitamos a repetir, a memorizar, a estudiar, sin ingresar la enseñanza a nuestra manera de vivir, entonces estamos viviendo por obras. Amén. El mundo no necesariamente es todo lo malo y por eso hay que aprender a definirlo. Si usted lee, por ejemplo, en Romanos capítulo 4, versículo 13, dice: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia que recibieron la promesa de que él, Abraham, sería heredero ¿de qué? Del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, ¿qué fue lo que heredó Abraham, el mundo. Pero ¿cómo fue? Porque en el tiempo de Abraham no existía la ley. Entonces, ¿cómo fue que él heredó el mundo? Fue por medio de la fe. Porque mucha gente todavía le hace énfasis a la ley. Amén, cualquiera de ellas. A cualquier ley o a toda. Y no es por eso. La ley es santa. La ley vino a ser revelada para que el hombre entendiera su posición y su necesidad de Dios. Amén. Pero es por la fe en Jesucristo. Dios no quiere que ignoremos al mundo, sino que heredemos al mundo.
Amén. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema de que los creyentes no heredan el mundo es que no están manifestando la gracia, el amor de Dios, sino la ley. Es decir, la gracia que consiste en la justicia de Cristo por el sacrificio en la cruz, que nos da una nueva identidad de hijos cuando usted lo cree, cuando usted lo abraza, eso que Él hizo, esa justicia aplicada en Jesucristo, recae sobre usted. Usted es cubierto por ella, usted es honrado por ella. Amén. Entonces esa justicia de Cristo le da una nueva identidad de hijo, y por ese amor del Padre trae una transformación en las personas que ya no es por cumplir la ley. La gracia debe, por amor al Padre y del Padre, transformar a una persona al punto de que el mundo se convierta en el objetivo a heredar, a recibir, para hacer de esas personas una familia donde todos puedan gozar de la presencia de Dios. Ese es el punto. La ley no enseña el amor del Padre, enseña la condición caída del hombre. Pero la ley viene por el amor del Padre a la humanidad para que entiendan que en ese estado caído ellos no pueden gozar del amor del Padre. La introducción de la ley a la iglesia es la estrategia de Satanás para evitar que la gente goce del amor del Padre. Y si la iglesia cree que por las obras están manifestando el amor del Padre, entonces no han entendido en qué consiste ese amor, porque no están impactando al mundo. O mejor dicho, no están heredando al mundo. Analice la siguiente escritura, Romanos 4:14. Romanos 4:14. Porque si los que vienen por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. El Señor Jesús no se quedó solamente sopesando lo que vendría sobre Él. Él predicó, enseñó el amor del Padre, pero a la vez lo manifestó cuando comenzó a sanar a las personas, a perdonar sus pecados, a enseñarles lo que era malo, inconveniente y contrario a gozar la presencia del amor de Dios, y de esa manera fue transformándolos desde adentro hacia afuera, porque de esa manera Él amó al mundo. El Señor Jesús es el ejemplo. Si usted lo mira, usted hace lo que Él hizo, pero Él lo hizo por amor al hombre, a la humanidad. Un ejemplo de lo que hay en el sistema. Adivinen quién vino por aquí. Mi perrita. Un ejemplo de lo que hay en el mundo, en el sistema de vida, los deseos de la carne, como lo estaba definiendo Juan, los deseos de la carne, la lujuria, la vanagloria de la vida, el orgullo, esa prepotencia, esa arrogancia que exime a Dios de su vida, está en la experiencia que tuvo el Señor Jesús saliendo del ayuno de 40 días y 40 noches. Usted recuerda la historia. Y Satanás viene a tentarlo. Y Jesús fue tentado por Satanás de las tres maneras, como lo dice aquí. Amén. El mundo, su sistema, los deseos de la carne, la lujuria y la vanagloria de la vida. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás con Jesús? Quiso inducirlo a convertir las piedras en pan. Ahora, usted puede sentir hambre, hermano, pero ese no es el problema. ¿El problema cuál es? Es la manera en cómo Satanás quería que Jesús satisfaciera el hambre. ¿Y cómo fue esa manera? Provocando ese deseo que él tenía, que de acuerdo al hambre que él sentía, hiciera como él decía. Coma, hágalo, porque allí dice la palabra. Haga, que usted tiene la capacidad, usted puede hacerlo. ¿Sí? Lo meten a usted en esa tentación. Es la manera en cómo usted esté conducido a comer. Es la manera en que usted despierta su impulso a comer. Amén. Lo segundo fue a través de los ojos. Yo no sé cómo lo hizo Satanás. De pronto, de una manera muy sofisticada. Pero ¿qué hizo Satanás? Le mostró todos los reinos del mundo. Y eso es la lujuria enseñada a través de los ojos.
Y la lujuria es todo aquello que vemos que nos invitan a desearlo, a tenerlo como sea, sin importar, amén, sin importar cómo sea. La lujuria, posesiones, materiales, bueno, cualquier cosa. Y luego le dijo que saltara, acudiendo al pasaje que dice que los ángeles vendrían y lo sostendrían para evitar que tropezara. Entonces, hágalo, usted lo puede hacer. El orgullo de demostrar que se cumple la promesa. A ninguna de esas tentaciones se dio el Señor. Él se mantuvo firme. Pero recuerde que justo antes de Jesús irse al desierto, Jesús fue bautizado porque daba la señal del inicio de su ministerio. Esta es una tradición judía. Amén. Y recuerde que Jesús fue bautizado a los 30 años y él comenzaba su ministerio. Era la edad más apropiada para iniciar un ministerio. Amén. Y el bautismo le daba ese impulso, esa autoridad. Era como que le enseñaba al mundo que Jesús iniciaba un ministerio. Y ahí fue entonces la declaratoria magnífica, maravillosa de Dios sobre Jesús, diciendo: este es mi Hijo amado. En ti estoy complacido, en quien tengo complacencia. Ahora, este es mi Hijo amado. El Señor no había hecho ningún milagro todavía, pero el amor del Padre ya estaba en él. Y luego de salir del desierto, Jesús venció a Satanás en las tentaciones, porque el amor del Padre estaba en él, y lo que Jesús reflejó fue ese amor hacia el Padre, el amor del Padre y hacia el Padre. Amén. Cuando usted le diga a sus hijos, a sus parientes que los ama, y no por lo que ellos son o sean capaces de hacer, no porque ellos lo amaron a usted primero, sino porque son lo que son para usted, entonces el resultado será la victoria. Ellos notarán la diferencia, serán impactados, querrán ver más de ese amor. La Escritura dice en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31, y esta Escritura es maravillosa, hermano, agárrese a esta promesa. Mateo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Con el contexto de lo que he hablado hasta ahora, hermano, podrá entender mucho mejor al leer esta anterior escritura. El amor del Padre sobre usted. 2 pajarillos que valen prácticamente nada. No caen al suelo sin que el Padre lo sepa, sin que el Padre esté ahí. Él sabe entonces cuántos cabellos tiene usted en la cabeza. En otras palabras, si Dios, el Padre, conoce cuántos cabellos tiene usted, también sabe cuáles son todas sus necesidades, cuáles son todas sus debilidades, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus miedos, cuáles son sus angustias, cuáles son sus vacíos. Así que no tenga miedo, acuda al Padre. Jesús dijo, en versículo 31, Mateo 10, 31, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos, que muchos gorriones. Tremendo declaratoria, tremenda enseñanza aquí. Son declaraciones del Señor para confirmar siempre, como lo hizo también en Juan 17, 23, este maravilloso capítulo donde Jesús está orando al Padre justo antes de su crucifixión, que el Padre nos ama como amó a Jesús. Somos importantes para Él, somos valorados por Él, nos conoce y sabe todo lo de cada uno, y por eso nos dice que no hay que temer. Tema cuando usted esté alejado de Dios. Por esto la oración debe ser de confianza en quien nos ha amado. No nos va a amar si hacemos más cosas, si ayunamos más. Si nos amó y su amor no cambia porque Él no cambia. La oración debería abrir nuestro corazón a Dios para expresarle todo aquello que nos quiere llevar al miedo. Si hay temor a morir, deberíamos ir al Padre y manifestárselo con la conciencia de que Él nos ama. Si hay una enfermedad, lo mismo, pero sabiendo que Él nos ama. Esto es, hermanos, esto es lo que hay que entender. El amor del Padre está en usted.
Si usted lo entiende, lo comprende, lo abraza, entonces transmítalo a los demás. El Padre nunca dejará de amarnos. Por eso debemos dejar que el amor del Padre en nosotros impacte al mundo. El mundo necesita saber que Dios los ama. Bueno, muy bien. Le damos todo agradecimiento y gloria a Dios porque Él es bueno, porque nunca cambia, porque su misericordia, su amor está en nosotros, porque Él nos escogió, porque Él nos amó primero. Así que, hermano, no ponga su fe en el tiempo, no ponga su fe en las cosas, no ponga su fe en las personas, ponga su fe en Dios. Amén, métase con Dios. Estamos entrando en los tiempos más complicados de la historia de la humanidad y fíjense que todavía no hay bomba atómica, fíjense que todavía no hay terremotos. Hay una cosa mucho más tremenda que es la inmoralidad, el pecado que está separando al hombre de Dios. Dios está saliendo del escenario. ¿Amén? Y eso es mucho más delicado. Y entonces vendrán cosas por consecuencia de la conducta del hombre, no porque Dios lo quiera. Escríbanos. Si quiere que de pronto interactuemos con ustedes, le contestemos alguna pregunta, escríbanos y con mucho gusto le responderemos. Y aquí le dejo esta información. Y si su bondadoso corazón es movido por Dios a ayudarnos, pues ahí está esta información. Nosotros queremos seguir en esto y necesitamos de su colaboración, hermanos. No lo haga por ley, no lo haga por manipulación, hágalo por un corazón que agradece, que quiere el beneficio de los demás, que entiende el amor del Padre, y ahí están nuestros datos. Mientras tanto vamos a orar y darle gracias a Dios, y usted ore por su familia, hermano, siempre, hágalo, ore, póngale en manos de Dios todos sus proyectos, confíe en el Señor, pero sea diligente. Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios, santo y poderoso, maravilloso Señor, que nos has cubierto de tu gloria, de tu honra, que quieres lo mejor para nosotros, que nos has puesto, Señor, sobre este lugar maravilloso, sobre el dominio, has recuperado el dominio sobre el mundo, Señor, y en Jesucristo nos tienes abrazados y no nos soltarás. Gracias por amarnos, ayúdanos a entender mucho más ese amor, de qué consiste, de qué se trata, Padre. Padre bendito, gracias por no abandonarnos, gracias porque tus promesas se cumplen, gracias porque tú eres nuestro sustento, nuestra guía, nuestra sabiduría, Señor, tú eres nuestra forma de vivir, tú eres el camino que nos lleva a la verdad, tú eres, Padre, en todos nosotros. Te pido, Señor, tengas misericordia de aquellos, Señor, sobre todo que están alejados, que están sufriendo las afugias del mundo. Gracias por escucharnos, Papito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.